Otra vez desde Washington, bienvenidos a una nueva emisión de Ver a su manera, es un tema crucial. ¿Qué es libertad de expresión, periodismo contemporáneo, retos al periodismo investigativo, los problemas que plantea la inteligencia artificial, el hecho de que en redes se siga más la información ahora que en medios convencionales? Y empezaremos por algo reciente respecto a lo cual nuestro invitado, Luis Botello, de quien daré más datos después, pero les diré simplemente que es panameño nacionalizado estadounidense. Es miembro de la Junta Directiva del Washington Office en América para mejores políticas del Congreso hacia Latinoamérica. Ya ha tenido posiciones públicas. Vi ayer una presentación que tuvo en Deutsche Welle, la red alemana de televisión. Esto es algo que nunca, muy rara vez, la Agencia Federal de Comunicaciones pide una revisión inmediata. Esto sin contar que estas renovaciones de las licencias que regula la Comisión Federal de Comunicación se renuevan cada 8 años. Y estas licencias de la cadena ABC que se ha exigido ahora que se revisen de una manera expedita, ha llamado y ha sorprendido a todo el mundo, específicamente en estos momentos cuando se da la controversia que mencionas, en donde el comediante Jimmy Kimmel hace comentarios en los cuales la primera dama, Melania Trump, y el presidente Donald Trump exigen su renuncia y que sea prácticamente despedido. Al mismo tiempo que ocurre esto, la Agencia Federal de Comunicaciones exige la revisión de las licencias. Esto es simplemente peligroso y está siendo interpretado como una retaliación a los comentarios de una manera jocosa que todos los días hace el comediante en su programa y que es muy popular y que no es la primera vez que entra en una controversia con la administración Trump. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, es lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Agradecemos el apoyo de Interagua, 25 años con Guayaquil. Desarrollo, calidad e innovación. Gas natural, menor gasto público, más crecimiento económico. Ban Ecuador, Crédito PYME. UES, Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Sobre un tema con el cual vamos a arrancar. El pedido primero de la primera dama, luego del presidente Trump, de que ABC saque del aire a un comediante que se llama Jimmy Kimmel, un chiste de muy mal gusto que hizo sobre la primera dama. Gracias, Luis, por el tiempo que nos das, el espacio que has abierto en tu agenda, los múltiples consultas que manejas y en medio de eso la posibilidad de empezar resolviendo este primer desafío a la libertad de expresión. Comenzamos con esto. Miren, Melania Trump le ha pedido directamente a la cadena ABC que despida al presentador Jimmy Kimmel. La primera dama lo hace alegando que sus comentarios son corrosivos y llenos de odio, refiriéndose a sus chistes que hizo durante una parodia el pasado jueves. Entonces, el comediante Jimmy Kimmel hizo un simulacro de la cena de los corresponsales y dijo que Melania tenía el brillo de una viuda en espera. 2 días después, fatídicamente, un hombre armado justo irrumpió en la cena de corresponsales donde estaba el presidente Donald Trump. La primera dama también acusó a la cadena ABC de proteger al comediante. Por su parte, ni la cadena ni Kimmel han reaccionado, pero quien sí ha reaccionado ya ha sido el propio presidente Donald Trump, que también se une a ese pedido de su esposa, la primera dama Melania Trump.
Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. ¿Cómo lo ves y cómo debe evolucionar o resolverse esto? Gracias, Carlos, por la entrevista y por tenerme en tu programa. Mira, Carlos, estamos viviendo unas épocas, considero yo, un poco difíciles. Esta semana, Reporteros Sin Fronteras anunció que en los últimos 25 años en el mundo hemos retrocedido en materia de libertad de expresión. Y tengo que mencionar eso para poner en contexto este caso que se ha dado acá en Estados Unidos. Estados Unidos no se ha eximido de ese deterioro. Los últimos informes de Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones señalan que en los últimos años Estados Unidos se ha venido deteriorando esa libertad. Como sabes, al mismo tiempo, en este país se goza de una constitución que protege muy fuerte. Tiene lo que se denomina the First Amendment, la primera enmienda, que prácticamente le dice al Congreso no se hará legislación que pudiera afectar la libertad de expresión y de prensa. Es una constitución que ha sido de guía y de inspiración a todo el mundo. Entonces, el incidente que se dio en donde un comediante muy influyente, hay que reconocerlo, comedia en Estados Unidos y en el mundo, llega a mucha gente. Y no es nada nuevo. Ya el presidente Trump había tenido encontronazos con este comediante que, hay que reconocerlo, ha sido muy crítico de las políticas del presidente Trump. Ahora, Luis, el asunto fue más allá. La FCC, así se llama la oficina que Sí, regula correcto, la telecomunicaciones, sí. ¿verdad? Abrió un expediente sobre esto. ¿Eso es común? No es común, es realmente inusual. Realmente no recuerdo que se haya hecho algo de esta forma. Es un poco lo que dice, o sea, la relación entre la prensa y el poder siempre va a ser tensa. ¿La FCC depende de la presidencia? La FCC es una entidad independiente, pero bipartidista. Hay representados de ambos partidos, pero quien la dirige en estos momentos es republicano y ha sido muy aliado del presidente Ahora, Trump. sin embargo, tú le decías en esa declaración a Deutsche Welle que reconoces que hay que hay legislación o regulaciones que permitirían actuar. ¿Hasta dónde? Sí, porque la ley de comunicaciones de Estados Unidos sí le da facultad a la Agencia Federal de Comunicaciones que regule las licencias. Recuerda que las licencias las maneja esta agencia independiente del gobierno. ¿Licencias para qué, Luis? Para que puedan explotar como quien dice, el espectro radioeléctrico, exactamente. Entonces, ellos regulan, realmente es prácticamente como un alquiler que hacen las empresas a este espectro, como un servicio. Entonces, lo que es inusual es que justo cuando el presidente, primero que es inusual que un presidente exija que se despida de una empresa privada a una persona, o sea, quien sea. Segundo, que es inusual que licencia se le exija una revisión de las licencias de la cadena ABC, que cuando no le corresponde en estos momentos, porque esas licencias se hace cada 8 años una revisión. No es prácticamente muy protocolar, es simplemente si el medio está cumpliendo con su rol de informar, entretener por el bien público. Entonces, el objetivo de Trump, ¿cuál es? Sentar un precedente, decir, hold your horses, denle suave, que los puede llevar hasta cerrar el medio, o aquí ir a sentar un precedente, cerrar el medio. Realmente no sabemos, hay que preguntárselo al presidente Trump.
Lo que sí sabemos es que no le gustan las críticas, no le gustan comentarios que según él lo exponen al escrutinio Pero público. las tolera. Vamos a explorar eso y más enseguida. Me acordé de un hombre que le mencionaba hace un rato, y no solo las tolera, convive con ellos. A Luis, una periodista de CNN que es terriblemente crítica a él, se llama Caitlin Collins. Ella hace el programa de opinión de 8 a 9 de la noche. Una vez, Trump le increpó muy feo, en la oficina oval estaban. Le dijo, nunca sonríes, ¿qué problema tienes tú en la vida? ¿Qué te pasa? Que siempre es tan agria conmigo, todo es mal. O sea, la trató humillantemente, la vejó. What would you say to the survivors who feel You are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile on your face. You know why? You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth, and you're a very dishonest organization, and they should be ashamed of you. Ella no movió una pestaña, no se inmutó, no discutió y siguió preguntando. Y esa corresponsal, desde luego CNN no la sacó de la Casa Blanca, sigue en la Casa Blanca y él le sigue permitiendo que le pregunte y lo cuestione. President Trump, thank you, President Trump, and thank you for updating us on the suspect earlier. Were you aware of any threats? Was your team aware of any threats beforehand? And do you believe you were the target of this tonight? I guess. I mean, these people they're crazy. They're crazy, and you know, you never know. He was very far away from me. He had to go through a lot. We had resources all over. We had resources sitting at tables, literally in disguise, sitting maybe at your table. Who knows? But we had people all over the room. So he had a long way to go. That was really a first line of defense, and they got him. And they really, you know, they acted incredibly. No, we've had no. There was no notification. We had no idea. Do you know of any political motivations from this? Well, you never know. No, we'll be able to tell you that maybe by tomorrow or the next day. You know, he's in custody, and they're asking him a lot of questions. I guess they're going over, Todd, and they're already at his apartment. He lives in California. Yes, sir. And they're over there, so they'll be able to tell you. Thank you, Kate. Entonces, ¿hay ahí libertad de expresión o no? Y en el caso que acabamos de hablar, sí. El género del humor, de la comedia, te permite decir más de lo que una crónica periodística informativa formal podría. ¿Es eso ilegítimo? ¿Es excesivo? ¿Se están propasando? En Estados Unidos le han dicho eso y peores cosas. Primeras damas y al presidente de Estados Unidos. Lo pongo en primera persona. Nos estamos propasando. Estamos yendo de una prensa crítica, de opositora a una prensa militante. No nos damos cuenta. Asumimos ese error por el vacío de otros ámbitos que no lo hacen. Y eso nos está sacando de nuestro andarivel. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en 1791, protege 5 libertades fundamentales: religión, expresión, prensa, asamblea y petición. Garantiza que el gobierno no puede imponer una religión oficial ni restringir el derecho a practicar cualquier religión o ninguna. Además, protege el derecho a expresar ideas libremente, aunque hay límites como la difamación o discursos que inciten a la violencia. La prensa puede informar sin censura gubernamental, y los ciudadanos tienen derecho a reunirse pacíficamente y solicitar cambios al gobierno. Estas libertades son esenciales para la democracia y han sido defendidas y reinterpretadas a lo largo de la historia en casos judiciales clave. La primera enmienda no solo protege derechos, sino que fomenta el debate y la diversidad de ideas que son el corazón de una sociedad libre. Bueno, permítame darles algunos detalles de nuestro invitado especial desde Washington sobre el tema vigente y polémico de libertad de expresión, ejercicio del periodismo con los retos contemporáneos. Luis Manuel Botello Ayala es presidente de la Fundación Medios para la Democracia, especialista en periodismo, democracia, libertad de prensa, desinformación y fortalecimiento de medios. Fue designado cuando Joe Biden presidió Estados Unidos como miembro de la Junta Asesora Internacional de la Radiodifusión, que es un organismo vinculado a la Agencia Global de Medios de Estados Unidos, USAGM. Licenciado en periodismo de Louisiana State University, una maestría en comunicación de masas también de Louisiana State University. Fue becario del Manship de periodismo
y tiene un Public Leadership Credential de la Escuela Kennedy de Gobierno, la Universidad de Harvard. Sí, no se me agota el tiempo para la entrevista. Luis, gracias nuevamente por tu tiempo. Volvamos primero al género de comedian, a lo de Jimmy Kimmel. La libertad de expresión ampara ese tipo de chistes que él está haciendo que tienen un problema. No lo ofensivo que pueda resultar, no el wishful thinking que quizás representa, como algunas dicen, "Oh, lo que este tipo quiere es que la primera dama se muera". Justo a los 2 días hubo este problema. Sino el reclamo principal es que están asusando el odio, el hate, la bronca contra los personajes públicos. Bajo esa perspectiva, es justo que pensemos en una limitación más que en una sanción. En este preciso caso de la comedia, es comedia. No se puede asumir como un hecho concreto. Como tal, es imposible censurarla. Bajo comedia yo también puedo hacer un chiste y decir que eres ladrón. Pero si es un chiste, la gente lo va a tener que tomar como un chiste, no como un hecho real. Bajo Y es más, comedia yo también puedo hacer un chiste y decir que eres mentiroso. pero es un chiste, pero tiene que estar dentro de un marco de un programa diseñado para la comedia. Y en este Donde la caso- gente ríe. Y en este caso sí estuvo en un caso, es un programa de comedia. Todo el mundo sabe que el comediante se burla de todo el mundo. Y lo más increíble es que no hay nada que podamos ligar entre la comedia y la violencia. Qué bien. O Ahora sea, vamos al otro. entonces es muy difícil regular eso y censurarlo. Planteaba el periodismo serio. El caso que te cité de Caitlin Collins, de cómo un jefe de Estado deja, humilla a una corresponsal. El medio no la saca. Ella no cambia su línea. Sigue contrapunto esta bronca, este encuentro. ¿Viste lo que pasó ahorita con el fin de semana pasado con el 60 Minutes? No es una demostración de que hay respeto, o por lo menos tolerancia a la libertad de expresión de un presidente que te concede una entrevista sabiendo que ese programa es crítico, que te va a decir lo que no te gusta, que desde luego tú insultas al periodista, pero de ahí no pasa. Es un poco el presidente en el país tiene el derecho de utilizar la estrategia de comunicación que piense que le va a funcionar. Eso es una estrategia. Es una estrategia de comunicación del presidente. ¿Para qué, Luis? Pues, al día siguiente todo el mundo habla de esa entrevista, no hablas de ningún otro problema, ni de la guerra en Irán, ni de la inflación. Se enfoca en el escándalo, el gran insulto que hizo el presidente a la periodista. Eso es estilo, hay gente que le gusta ese estilo. En las elecciones se sabrá si funcionó o no funcionó. En las encuestas que estamos viendo, sabemos si se equivocó o no se equivocó. La gente va a decidir si realmente esas críticas a la prensa eran atinadas, fueron importantes y le creyeron más al presidente o a los medios de comunicación. O sea, la única limitación y sanción se va a dar cuando hablen las urnas en noviembre. Es creo que la más efectiva. No pesa para nada que su aceptación esté en históricos bajos, 35, 37%. Esa pregunta hay que hacérsela a los asesores de comunicación. Si un político tiene una imagen a ese nivel y lleno de un contexto social y político polarizado, no sé hasta qué punto esa estrategia de choque sea tan efectiva. En el primer periodo de Trump muchos dicen que eso fue efectivo. Muchos dicen que al contrario, eso lo que hizo fue que la prensa lo cubriera más todavía, lo hiciera más importante todavía. Ahora hablemos del otro lado, del lado nuestro. ¿Cómo debe enfrentar el periodismo esos desafíos? No solamente el específico de Trump, esa tendencia al autoritarismo, a la descalificación, a la minimización de la prensa. Mira, yo creo que la prensa debe de mantener sus principios básicos, la búsqueda de la verdad, y seguir trabajando en su función de ese rol de contrapeso a los poderes en una sociedad democrática. No nos hemos excedido en el rol de contrapeso, incursionando en lo que me oíste decir al principio. Ya a veces hacemos militancia, activismo político. Es posible, Carlos. De hecho, desafortunadamente, yo pienso en los últimos 10 años, recordarás, la prensa incluso en este país se empezó a polarizar, ¿no? Teníamos medios, Fox un poco más conservadores, CNN,
Tienes el Wall Street Journal más conservador que el New York Times, que le dicen que es más liberal. Sí. Es parte de las distintas líneas editoriales en una democracia. En Europa, más claro no puede ser. En Europa tienes, en Inglaterra, en Francia tienes, ¿sabes quiénes son más conservadores? ¿Quiénes son más liberales? Más que eso, ya que hablaste de Europa, mira España, el país pro-PSOE, Exacto, socialista, exacto. Pedro Sánchez, ABC totalmente contrario. Claramente. Y tienes el mundo también. Ahora, no es que nos hemos polarizado, Luis, es que nos hemos ideologizado y partidizado. Fox News es pro-Trump. CNN es against Trump. O sea, no hemos pasado la línea ya. Y fíjate que me hablo primera persona, no te incluyo a ti. No hemos pasado la línea. Es posible que estemos viviendo consecuencias de eso. Eso Tú haces esa autocrítica. es posible, sí. Pues nos están empujando, estamos cayendo en el juego. Definitivamente, eso no se había llegado mucho a este país. Eso se veía mucho en otros países de América Latina, incluso Europa. En Estados Unidos, la prensa siempre trató de mantenerse de una manera, lo que aquí llamaban objetiva. Lo que aquí llamamos el principio de fair and balance. Vamos a ser justos y balanceados. Exactamente. Eso se perdió un poco con la polarización del discurso y un poco las estrategias de los medios que pensaban que la gente busca y sintoniza a aquellas personas que ellos quieren creer. Correcto. Aunque no necesariamente sean lo correcto. Correcto. Y en la nueva tecnología, en los últimos 20 años, con el crecimiento de las redes sociales, ese efecto en donde la gente busca lo que quiere creer y ve al que quiere ver, independientemente de lo que diga, sea cierto o no, sea un influenciador o un periodista serio, ha creado cada vez más esas burbujas que llamamos, ¿no? Esos ecos donde nosotros nos escuchamos nada más a nosotros mismos. Eso no nos ha ayudado a los periodistas. Sí es un reto más grave, iremos en tras el próximo bloque. Lo de Trump puede ser o no episódico. Durará el tiempo que él tuve la presidencia, porque tiene mucho que ver además con su personalidad, con su carácter, con su forma de ser irredenta que no la va a cambiar. Pero las redes sociales vinieron para quedarse. Frente a ese reto que hacemos, se lo consultaremos a Luis Botello tras esta pausa, no sin antes recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera, en Stream, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición, en DirecTV, que es el canal 194, en todas esas cableras y las del resto del país por RTU. 40,000 hogares se conectan en promedio todas las noches, 10,000 más en radios, 101.3 FM Radio Centro, y en audio y en imagen sus plataformas digitales, 89.3 FM Candela con K para Manabí, igual frecuencia de La Bonita, el centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito 101.7 FM. 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Cuando volvamos más, una autoridad muy respetada en esta materia, libertad de información y los retos del periodismo contemporáneo. La libertad de expresión está bajo presión y restricciones como nunca en los Estados Unidos ante el gobierno de Donald Trump. Pero eso no debe llevarnos solamente a defenderla, sino a prestigiarla. Ahora que las redes sociales distorsionan su rol, abusan de ella y cualquier comunicador impactante se cree periodista. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.
El diésel es caro y contamina más. Hoy existen alternativas más limpias, eficientes y económicas como gas natural. Impulsar la gasificación en el Ecuador es aportar por un futuro con aire más limpio y energía más accesible. Cambiemos hoy por el mañana. Vera a su manera, crítico e independiente. Enseguida seguimos con Luis Botello, periodista desde Washington. 59 años me dijiste que tenías. Sí. Es pelado todavía. Así le decimos a los jóvenes nosotros. Te digo porque yo tengo 71. Bueno, miren, OnePlus hace el reprise del programa al día siguiente, 6 de la mañana en Canal 14. 4 clavelas que ven en su pantalla. En Zapping es en Canal 121 en cambio. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM en Carchi e Imbabura, al día siguiente igual, a las 6:30. Y en Ecotel TV, en cambio, salimos en Loja por sus medios convencionales y plataformas digitales. Toda esa suma, más lo que viene luego de Macro Digital, da conectados directos, de lo cual no todo tiene métrica, por supuesto, cerca de 80,000 en cada emisión, más lo que después sube en YouTube, Facebook, etc. Tú mencionaste lo de redes sociales. ¿Cómo evitar o contrarrestar, por lo menos, que las redes sociales tomen preeminencia de la gente para informarse, no necesariamente para creer? Te cuento que en Ecuador hay un fenómeno muy especial. El gobierno, de manera singular, le apuesta 70% en las redes sociales, que la mayoría de jóvenes y su target está ahí. Pero el 30% de medios convencionales, aunque como acabas de oír, yo también estoy en redes sociales, es inevitable, es el que tiene más credibilidad. Ahora, aquello no nos debe consolar. ¿Cómo enfrentamos el reto? Yo creo que hay que ser parte del nuevo, estamos en un nuevo ecosistema mediático. Este es un nuevo ecosistema mediático no comparable con nada anterior. De hecho, estamos experimentando. Empezando porque la forma en que hacemos las noticias, y ustedes las hacen también en distintas plataformas, no necesariamente llega a la misma gente, no necesariamente a la misma hora, y la gente y los jóvenes de ahora, como sabrás, consumen información diferente también. Entonces, estamos nosotros, los medios de comunicación, tratando no solamente de entender el medio como tal, sino qué tipo de información los jóvenes de ahora están consumiendo. Porque hay que ser realista. Yo soy profesor de universidad también acá. Exacto. Y estoy constantemente hablando con mis estudiantes. Y los estudiantes, desafortunadamente, no consumen el tipo de información que nuestra generación consume. Ellos consumen otro tipo de información y se enteran de otras formas también. Yo pienso que lo que tenemos que hacer más, y ese fue un problema que los medios empezamos a tener, yo diría que desde los años 90, el siglo pasado, en donde nos separamos de la audiencia. Desafortunadamente, eso era un fenómeno. Aquí se llamó la ley de la responsabilidad social. Los medios nos separamos de las audiencias para informar en ocasiones a élites. Y ese distanciamiento lo estamos pagando hoy en día. He allí entonces una primera clave. Sintonizar lo que interesa a la audiencia, darle contenido, material, insumos sobre eso, y luego con ese gancho llevarlos a lo que nos interesa a nosotros que la audiencia sepa. Definitivamente, tenemos que entender, tenemos que conectarnos, y muchas organizaciones estamos trabajando en la forma en cómo medios pueden entender más a esas audiencias. Una vez podamos entender, y aparte de que las audiencias ya no quieren esa información que viene y simplemente se la tiramos a ellos y ellos tienen que consumirla. No, ellos quieren ser parte de un ecosistema. Ellos quieren ser parte de la toma de decisión del tipo de información que los medios están tomando. Interactuar, y por eso, opinar, escoger. Y por eso que los medios han creado sistemas de membresías. Porque la gente, los jóvenes quieren ser parte de una comunidad. Ellos quieren ser parte de la comunidad de tus medios. Ok.
Y para eso... con voz y voto. Y para eso... Not just listening. No, ellos quieren ser parte, quieren... de hecho, bueno, los medios están creando foros públicos. ¿Va? Es decir, este programa lo hacen en un... Ajá. Y la gente puede estar ahí viendo. Ajá. Otro, me decías que eres docente en la American University todavía y en la Universidad Iberoamericana de México. Estoy enseñando ahora en el Montgomery College acá en Maryland. Ok, ¿y qué les dices a tus alumnos o estudiantes de periodismo? Lo primero es qué noticias escucharon ayer. Porque la realidad es que... ¿Por ahí comienza tu clase? Sí, porque la realidad es que no están acostumbrados a escuchar noticias. Ojo, para el podcast que estábamos hablando, fíjate cómo él comienza. Ella va a hacer un podcast, por si acaso. ¿Qué noticias escucharon ayer? ¿Y qué les llamó la atención? Y de ahí partes para hacer o decir. Y de ahí empiezo a desarrollar, a comentar, que escucharon, y después un poco que los jóvenes de ahora ya no les interesa tampoco el fuente. Ellos tú les dices, wow. Y los jóvenes de ahora, a ellos no les importa quién les dio la información. Wow. Ellos lo que les importa es saber si la información les llamó la atención y si les interesa. Ni siquiera si es cierta o no. No. Tú le preguntas, ¿y dónde escuchaste la noticia? Yo no me acuerdo. Ellos no van ni siquiera a los sitios web de los medios más importantes ni nada de eso, lo que les salga en sus redes. Lía, una recomendación, y perdón que haga esto así en vivo. Lía, nuestra coproductora, fue alumna recién, y por eso me enteré de Luis más que las entrevistas de CNN. De paso estuvo este domingo de mañana con Juan Carlos López en el programa de opinión que hacen choque de opiniones 8 de la mañana. Ya, hay que llevar a este señor a una conferencia al Ecuador, pero de verdad, hay que conseguir, y además será un circuito, hay que llevarlo para que dé una conferencia en varias universidades, 2 o 3 días le vamos a quitar. Ya veremos quiénes le pagan, no lo puedo pagar yo. No, hay que llevarlo, porque creo que es esencial en este momento escuchar sus reflexiones. Ahora, disculpa que aquí vaya a lo personal. Hay algo que me llama la atención. Eres un periodista de la vieja guardia, pero modernizado. Tú hablas como un periodista contemporáneo de 35 años y tienes casi 30 años más. ¿Cómo haces para actualizarte? Bueno, realmente he sido bastante bendecido porque mi trabajo, a pesar de que en los últimos 25 años yo ocupé muchos puestos en el Centro Internacional de Periodistas en Washington, y ese centro, lo que hacemos nosotros era prácticamente equipar a los medios y a los periodistas en todas partes del mundo, desde África, el Medio Oriente, Europa y Asia, sobre los nuevos avances en los medios. Tenías que estar actualizado. Era nuestra área de trabajo. Mi trabajo es poner a los periodistas en la vanguardia de qué se tienen que preparar para enfrentar los problemas del futuro. Bueno, eso hay que hacerlo con esa conferencia porque vinieron recién el año pasado, creo que algunos, me acuerdo de Yalil Loaiza, me acuerdo de Hernán Higuera, entre otros, 5 o 6 es muy poco. Cuando volvamos, otros de los desafíos del futuro. ¿Cómo enfrentar el reto que significa para el periodismo el facilismo de la inteligencia artificial, más que de ellos, de sus editores y empleadores? La libertad de expresión está bajo presión y restricciones como nunca en los Estados Unidos ante el gobierno de Donald Trump. Pero eso no debe llevarnos solamente a defenderla, sino a prestigiarla. Ahora que las redes sociales distorsionan su rol, abusan de ella y cualquier comunicador impactante se cree periodista. Nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano es lo que nos mueve.
La industria que crece y que avanza en Ecuador lo hace a través de la eficiencia y la calidad. En cuanto a la energía, con gas natural, las empresas reducen costos, optimizan sus procesos y disminuyen su impacto ambiental. Menos costos, menos residuos, más eficiencia. Es hora de evolucionar. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas, hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación. Porque el agua no solo es agua, es vida. Y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua. 25 años contigo. Estamos en el evento de bienvenida para los nuevos estudiantes Welcome to Your You, el espacio donde damos la inducción de toda la experiencia universitaria que tendrán los nuevos estudiantes en la Universidad número 1 del Ecuador. Hola a todos, mi nombre es Mónica Pareja, soy estudiante de Negocios Internacionales y me siento muy contenta de poder participar en el Freshman 2026 y poder ayudar a las personas. Soy orgullosamente UES. Vera a su manera, crítico e independiente. Lo que le dije hace algún rato, Macro Digital nos pone en cerca de 20,000 hogares de los Estados Unidos, porque en esa cablera la mayoría de suscriptores sean ecuatorianos. También en España por Hispasat, en Ecuador, en Galápagos y 22 de las 24 provincias, una cablera en Colombia, otra cablera en Lima, en general, 5 países de América Latina, 148 cableras más otras que recientemente se unieron en Ecuador. Les dije que la inteligencia artificial era otro reto que el periodismo está enfrentando o está utilizando. ¿Cuál de las dos cosas, Luis? Bueno, las últimas encuestas que se han hecho es que cada vez más los medios están utilizando las herramientas de la inteligencia artificial para su trabajo, los medios de comunicación, pero todavía es un porcentaje muy bajo. Yo creo que todavía hay mucho temor, sobre todo por la pérdida de empleos que pueda generar esto. Y usualmente en esta misma semana, en Estados Unidos, periodistas del Miami Herald salieron a protestar porque la empresa ha empezado a utilizar una herramienta de inteligencia artificial que ayuda a resumir las historias, pero los periodistas dicen que esas historias que hace la inteligencia artificial, aunque sea con los datos que ellos recabaron, no deben de llevar los nombres de esos periodistas. Y llevaban los nombres de los periodistas. Entonces ellos se están rehusando a que se utilice su nombre. Y para eso están protestando. Ese puede ser, para comenzar, un problema de propiedad intelectual. Claro. Estás usando con otro giro contenido. Porque lo quiero usar en distintos medios, de distintas formas. Ahora, la calidad es mejor que si la resumiera un periodista. Sí, ¿sabes qué? Luis Botello, tú has hecho estas 5 crónicas. Haz un resumen para mañana. Mientras que la metes en la inteligencia artificial y sale el resumen en 5 minutos. Más allá del tiempo. La calidad. ¿Puede decir que es mejor? Definitivamente no. No hay nada. Bueno. ¿Por qué? No hay nada que reemplace al razonamiento crítico del ser humano. Ellos siguen siendo máquinas. Estas siguen siendo máquinas y no pueden traducir el sentimiento humano. Ellos, por ejemplo, nunca van a poder reportar sobre cómo olía en una escena. ¿Okay? Ellos no estaban ahí. Ellos podrán imaginar y por eso se equivocan en ocasiones porque la inteligencia artificial no puede todavía interpretar el sentimiento humano. Menos mal. Por ejemplo, no puede en esta entrevista entender los gestos que estamos haciendo, ni qué estábamos pensando en ese momento. Entonces, va a ser una interpretación lo mejor posible y en ocasiones caen en lo que llamamos ilusionaciones. Inventan para poder hacer que la nota salga
lo más natural posible. La otra cosa, el riesgo ahí, por acaso, especialmente que contaste del Miami Herald, es el desempleo. Que la IA fomente aceleradamente desempleo. Ahora, yo creo que no hay marcha atrás. Yo creo que la inteligencia artificial va a seguir siendo utilizada en las industrias y la de los medios no va a escapar de eso. ¿Cómo están enfrentando eso? ¿Que hay alguna especie de regulación que limita el uso? Ahorita mismo no existe regulación. No. No existe regulación. En estos momentos hay análisis de cómo se puede incorporar toda esta tecnología dentro de las industrias, todas las industrias. Las redacciones en los periódicos no lo están haciendo. No lo están haciendo. Tampoco se está, en muchos medios no han reestructurado, por ejemplo, sus códigos éticos. ¿En qué manera, de qué manera y en qué momento podemos ser transparentes en nuestras audiencias? Correcto. A decirle, disculpe, este titular no lo hicimos nosotros, lo hizo la inteligencia artificial. Wow. ¿Tenemos que decir eso o no? Eso nada más es un titular, pero el titular dice mucho. Y más, hay mucha gente que nada más se informa del titular. Exacto. Entonces, lo que se llama misleading headline. Estuve asesorando a algunos medios de Centroamérica y ninguno había actualizado sus códigos éticos y yo estaba tratando de decirles, tienen que actualizarlo. ¿En qué momento su audiencia sabe para qué ustedes están utilizando la inteligencia artificial? No, nada más veces lo usamos para que nos des idea. Se lo has dicho a la audiencia. ¿Has elaborado parámetros tú? Hemos trabajado en algunos parámetros. Ya. ¿Nos puedes mandar ese borrador? Son de algunos medios, pero puedo darte algunas ideas. Ok. O ejemplos. Por eso la conferencia, que les pedía que este señor vaya. Solo sobre eso cabría una entrevista. Cuando volvamos, otro ángulo que me interesa, en el cual ha estado muy activo Luis Botello en Estados Unidos. ¿Cómo enfrentar desde el periodismo esa política antimigrante tan marcada en la administración actual de los Estados Unidos? La libertad de expresión está bajo presión y restricciones como nunca en los Estados Unidos ante el gobierno de Donald Trump. Pero eso no debe llevarnos solamente a defenderla, sino a prestigiarla. Ahora que las redes sociales distorsionan su rol, abusan de ella y cualquier comunicador impactante se cree periodista. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas. Hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación. Porque el agua no solo es agua, es vida. Y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo. Hoy, generar energía termoeléctrica no tiene que costarle más al país, ni al bolsillo de los ecuatorianos. El gas natural permite producir electricidad de forma más eficiente, con menos emisiones y a menor costo que el diésel. Es momento de cambiar y tener energía más limpia, segura y sostenible para todos. Para esto debemos producir más gas natural e importar GNL, gas natural licuado, de manera urgente.
Vera a su manera, crítico e independiente. Quiero destacar el auspicio especial que han tenido nuestros patrocinadores de siempre para esta cobertura, que desplazó a Washington de nuestro elemento humano 3 trascámaras, incluido yo 4, y de nuestra unidad móvil la mitad, cual significa un esfuerzo especial que ha sido ampliamente correspondido por mis invitados. Pero recordar que nos apoyaron también Gas Natural, menos gasto público, para más crecimiento privado, Interagua y Ban Ecuador. Luis, te dejé planteado el reto en el bloque anterior. Política radicalmente antimigratoria versus posición de la prensa frente a aquello. ¿Cómo enfrentar ese dilema? Yo pienso que la prensa tiene una responsabilidad histórica de cubrir lo que tal vez pudiéramos decir la política antimigrante más grande que ha tenido Estados Unidos. Yo creo que es una responsabilidad de la prensa cubrirlo bien, basado en los hechos concretos. Yo creo que la prensa lo hacía muy bien al cubrir las crisis migratorias que tenía Estados Unidos y que todavía tiene. Todavía hay una, si bien es cierto, no están los migrantes en caravanas hacia Estados Unidos ni en la frontera como la vimos, todavía existe una situación de incertidumbre para miles de migrantes de los Estados Unidos. Cubrirlo bien. ¿Por qué te noto inconforme en ese punto? Bueno, porque en ocasiones la prensa se olvida de los temas. Fíjate que la prensa saltamos de eventos a eventos. Hablando de tu país, como ya no hay el drama del Darién, creemos que no hay drama. Ya no hay drama, pensamos que ya no hay problema, y todavía hay muchos problemas. Pensamos que ya el tema migratorio se superó porque ya no hay protestas en Minnesota. Pensamos que ya el tema migratorio se ha solucionado porque ahora tenemos que enfocarnos en la guerra de Irán o en el presupuesto. Todavía hay muchos problemas. Entonces, ¿como cuáles? Todavía fuerzas migratorias de ICE, como le llaman acá en la institución, están en muchas ciudades. Todavía existe temor de que a las personas se les esté deteniendo sin el debido proceso. Todavía se han reportado migrantes en algunas condiciones no las mejores humanas dentro de los centros de detención. Luis, ¿y cuánto de eso es por lo que tú mencionabas? El fenómeno de que surge un nuevo escándalo o un nuevo pico de más interés. La guerra con Irán. ¿Y cuánto de eso porque la prensa se siente intimidada, cercada, acorralada? Me trajiste el otro tema. La otra parte de la moneda es que si existe algún temor, sobre todo la prensa hispana, la prensa en español, los periodistas que cubren temas migratorios y que son migrantes ellos mismos, en algunos de ellos se sienten que tienen que practicar la autocensura porque tienen temor de salir porque ya han arrestado periodistas y los han deportado. Algunos estaban periodistas estaban legalmente, pero a lo mejor estaban en un proceso de trámite o le estaban procesando su trámite de una visa de residente o de asilo. Entonces, esas personas esos periodistas que estaban en esos casos de trámite se sienten vulnerables porque ya han sido detenidos y algunos han sido deportados. Cuando volvamos, la parte final, con Luis Botello. La libertad de expresión está bajo presión y restricciones como nunca en los Estados Unidos ante el gobierno de Donald Trump. Pero eso no debe llevarnos solamente a defenderla, sino a prestigiarla. Ahora que las redes sociales distorsionan su rol, abusan de ella y cualquier comunicador impactante se cree periodista. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 Móvil! O
si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 Online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano es lo que nos mueve. En las carreteras, cada kilómetro y cada dólar cuentan. El transporte pesado debe usar gas natural en sustitución al diésel para reducir costos de combustible, contaminar menos y mejorar la calidad del aire. Menos diésel y más gas natural en el transporte pesado son más eficiencia. Estamos en el evento de bienvenida para los nuevos estudiantes Welcome to Your You, el espacio donde damos la inducción de toda la experiencia universitaria que tendrán los nuevos estudiantes en la Universidad número 1 del Ecuador. Hola a todos, mi nombre es Mónica Pareja, soy estudiante de negocios internacionales y me siento muy contenta de poder participar en el Freshman 2026 y poder ayudar a las personas. Soy orgullosamente UES. Vera a su manera, crítico e independiente. Sí. Tras todo lo que hemos hablado, Luis, llegar a una conclusión común. He estado conectando todos tus análisis, tus recomendaciones de ideas, queriendo encontrar un hilo conductor, una cosa que aplique para todo. Pero si tuvieras que hacer el ejercicio tú, no yo, entre los múltiples desafíos del periodismo moderno, ¿cuál diría que es la clave para adaptarnos sin desnaturalizarnos? Es decir, hacer lo que tú haces en tus clases, talleres, actualizar, innovar, utilizar las herramientas contemporáneas, pero sin perder esa esencia del periodismo que también mencionaste aquí, que dijiste que es la búsqueda de la verdad. Mira, yo creo que el periodismo cada vez más, especialmente ahora con la tecnología surgiendo, va a tener que volver a encontrarse con la humanidad. El periodismo va a tener que ser más humano. Más humano, eso quiere decir más sensible con sus audiencias. Que no vean las audiencias nada más como un mero número, de donde pueden lucrar, sino que vean a las audiencias como sus aliados. Porque al final del día, a pesar de todos los retos que tengamos, y los vamos a seguir teniendo porque es la naturaleza de ser periodismo, un poco de contrapeso, garantes del bien público, exigiendo rendición de cuentas. Eso siempre va a ser la naturaleza del periodismo en las democracias. Pero si queremos hacerlo con la verdadera certeza de que al hacerlo profesionalmente podamos tener al mismo tiempo el apoyo de nuestras propias audiencias, porque desafortunadamente, si te pones a ver, atacan a un periodista, lo insultan y no pasa nada. Correcto. La gente sigue su vida como si nada, es como si fuera algo normal. Ajá. Y eso desafortunadamente no debe ser y no se debe permitir de ninguna manera. Y la única forma de lograrlo es conectándonos mejor con esas audiencias a las que servimos. Y eso nos lleva a tener que ser más humanos, tener que tener la empatía mucho más afinada y a desarrollar nuestro sentido de escuchar. Y eso lo hemos perdido mucho. Un poco por la naturaleza misma del periodismo, de tener que tratar con distintos sectores de la sociedad, desde los más altos a los más bajos. Y hemos perdido un poco ese norte. De hecho, hace poco la fundadora de Anthropic, que es la empresa más grande de inteligencia artificial, cuando le preguntaron qué carrera había que estudiar, ahora que la tecnología y la inteligencia artificial está desplazando mucho trabajo, ella dijo, yo volvería a estudiar todo lo que tiene que ver con la comunicación humana. Y ahí entra el periodismo. Luis, muchas gracias por ese maravilloso mensaje de cierre, por esa sabiduría.
por esa franqueza y por esa orientación. El periodismo va a tener que reencontrarse con la humanidad. Fíjense en toda la profundidad y la gravedad que hay en ese llamado que hace nuestro invitado. Ya hizo otros antes. No perder nuestra esencia, caminarnos a la búsqueda de la verdad, pero ya en la parte pragmática, ¿qué se refiere con esto de volver a reencontrarse con la humanidad? Habló claramente de escuchar más, conectarse con las audiencias, entender y responder a sus intereses, para que la representación o la comunicación del periodismo tenga más validez y raíz. Me llegó tanto lo que dijo, un periodista y no pasa nada. Le hacen escrache o lo vejan o lo maltratan en cadena. Bueno, yo estoy acostumbrado, será por eso, desde 1975, lo que acaba de pasar recién con Pocho Mar en la radio, porque hubo una posición pública que no les gustó. ¿Saben qué? Cuando pasa algo contra un periodista, no es contra el periodista, es contra ustedes. Nosotros defendemos la libertad de expresión, no la libertad de prensa. La libertad de expresión, dentro de la cual la libertad de prensa es solo un capítulo. Gracias a Luis Botello por haber compartido con nosotros esta hora. Que ustedes lo valoran y lo entiendan mejor. Hasta la próxima. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, es lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Agradecemos el apoyo de Interagua, 25 años con Guayaquil. Desarrollo, calidad e innovación. Gas natural, menor gasto público, más crecimiento económico. Ban Ecuador, Crédito PYME. UES, Universidad de Especialidades Espíritu Santo.